de momento de inercia. Vamos a verlo de figuras planas, no quiere decir que no hay espaciales, pero vamos a verlo en el plano. Y vamos a tener una clase que va a ser un poco más analítica y una clase que va a ser también analítica, pero con otro método de resolución. Fíjense que yo ahí puse una diapositiva sacada del libro donde dice la resistencia de los elementos estructurales, no sé si alcanzan a leer abajo, donde tengo el mouse. Sí, sí, se lee. La resistencia de los elementos estructurales depende en gran medida de las propiedades de sus secciones transversales. Ustedes ven que una sección transversal, si yo tengo esta viga que estoy marcando acá, o esta madera, o este perfil, fíjense, esta sección transversal tiene una forma, la ven que es como una T, esta es como que es como si fuera una doble T, y uno entonces empieza a preguntarse, depende entonces, la resistencia de los materiales estructurales depende en gran medida de las propiedades de sus secciones transversales y en particular de los segundos momentos o momentos de inercias de sus áreas. Es decir, que ustedes, yo recién les decía, tienen un determinado material, tienen que resistir supuestamente la carga de ese techo, imagínense, por ejemplo, y cuenta con una viga ahí de acero que antes de colocarla seguramente se calculó. Entonces, ustedes lo que tienen que determinar cuando la van a calcular o dimensionar, más propiedad de la palabra que vamos a ver en estabilidad 2, bueno, tendrán que ver con la carga que tienen, el esquema de cargas que tienen, los esfuerzos que produce, con qué o con cuánta cantidad de material, con qué tipo de geometría, digamos, de sección, van a poder contar o van a dimensionar para poder resistir esas cargas o ese esquema de carga que yo les digo. Y como hoy, ahí estábamos hablando de áreas, de sección, y estamos hablando de determinada forma. Pero más allá de la forma, fíjense cómo está puesta esta viga, cómo está puesta esta. ¿Ustedes creen que si esa viga en vez de estar así, la T estuviera para un costado, o esta, si estuviera en vez de así vertical las doble T, estuviera acostada, resistiría igual a las cargas? No, no, No. Creo que sí, no. 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 Muy bien, eso es lo que vamos a sería ver hoy. Y es lo que distinto el se va a esfuerzo. llamar momento de inercia, entonces vamos a ver por qué no resiste igual. Así que bueno, mi idea era eso justamente, decir, bueno, estamos ya en un momento donde vamos a empezar a saber dimensionar en un par de meses, y bueno, dentro de esas cosas que tenemos que saber, también tenemos que saber que no es solamente la dimensión, sino cómo la vamos a colocar a la pieza. Entonces, habíamos visto momento estático o de primer orden de un elemento diferencial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado primero de que era que el momento estático, habíamos visto el teorema de Varignón, de la sumatoria del momento de las componentes de fuerzas era igual a la sumatoria de la resultante? Después dijimos, cuando no es una fuerza sino un área, también hay un momento estático, entonces hacíamos una integral. ¿Se acuerdan? Que era ese momento estático respecto al eje X, era la integral a través de todo el área de la distancia de cada elementito diferencial a ese eje. Esa dA, un elemento diferencial, por la distancia al eje, estamos hablando de un momento estático en el eje X, estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Si integrábamos todos, cada uno de estos momentos, cada una de estas áreas elementales va a tener una distancia al eje, y si nosotros las sumamos todas, infinitesimos son estos, ¿no? No son tan grandes como se ve ahí. Si las sumamos todas, primero habíamos hecho como sumatoria, después dijimos como integral, y definimos momento estático respecto al eje X y momento estático respecto al eje Y. ¿Se acuerdan? Y en función de eso, ¿qué dijimos? Si dividíamos por el área, ¿qué teníamos? El baricentro con respecto al eje X y el baricentro con respecto al eje Y. Por eso yo les decía, hay que ir viendo las clases anteriores y resolviendo los trabajos prácticos, porque entonces el que está viendo esto ya está familiarizado porque estuvo haciendo todos los ejercicios y dice, bueno, otra vez esto, qué bueno que lo sé. Entonces, ¿qué decimos? El momento estático respecto del eje Y, dividido el área total, que nos da la coordenada del centro de gravedad de todo ese elemento. ¿Se acuerdan que dijimos centro de gravedad o baricentro?
habíamos determinado que era lo mismo cuando hicimos una demostración de que el peso específico de un material homogéneo y un espesor también muy leve en relación con las otras dos dimensiones planas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? El I sub G también, entonces sería el momento estático, es decir, la sumatoria de cada un elemento diferencial por la distancia al eje X, dividido la integral del área, eso nos va a dar el I sub G. Y habíamos hecho eso con la clase anterior, muchos ejemplos. Y otro detalle importante que yo les marqué es que el momento estático con respecto a un punto que pasaba por el baricentro era nulo, porque se acuerdan que se iban compensando todas las áreas por las distancias. Por un lado eran negativas y por el otro lado eran positivas. Las áreas siempre positivas, pero las distancias eran negativas de un lado y positivas del otro, porque había simetría. Entonces habíamos demostrado que era nulo. Todo esto estoy hablando de la clase anterior. Entonces, en base a eso, habíamos dicho esto que eran momentos de primer orden, momento estático o de primer orden. ¿Por qué? Porque ven que tengo solamente un elementito multiplicado por la distancia, el momento estático, como lo que fuimos viendo cuando vimos fuerza por distancia. Pero quienes nunca habían visto lo que vamos a ver hoy, se llama momento de inercia, que ahora vamos a ver por qué es momento de inercia, y se va a definir como ahora un momento ya no de una sola multiplicación al eje, sino momento de segundo orden, porque va a haber dos multiplicaciones. Y dentro de esos dos momentos de segundo orden vamos a ver que pueden ser uno que se va a llamar momento centrífugo, que va a ser el elemento diferencial respecto a dos ejes cualesquiera, como por ejemplo en este caso por X y por Y, a dos ejes cualesquiera, y se define directamente como la integral a través de todo el área, es decir, este es un diferencial del momento centrífugo, que va a ser el elementito diferencial por X y por Y. Si yo integro, ahí voy a tener lo que se va a llamar momento centrífugo o de segundo orden de un área, bueno, ya ahí integrando todo, de un área con respecto a dos ejes. Y también esto se va a llamar producto de inercia de la superficie respecto a los ejes X e Y. Son todas definiciones. No es necesario que los ejes sean ortogonales, aunque siempre vamos a usar estos ejes para no complicar más la situación. Lo que sí es necesario que las distancias que consideremos del elemento respecto a los ejes sea perpendicular. El área va a ser siempre positiva, entonces las unidades, ¿qué creen que va a ser? Positiva. Sí, las unidades, pero ¿qué va a ser? Va a ser de longitud, porque van a ser un área que es 2 unidades de longitud, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, por 2 distancias multiplicadas, o sea que va a ser a la cuarta. Y las distancias a los ejes, bueno, como decíamos hoy, y como vimos en la clase anterior, si yo estoy con un elemento de este lado, X va a ser negativa, Y va a ser positivo. Si estoy en el tercer cuadrante van a ser las dos negativas, si estoy en el cuarto cuadrante va a ser en la distancia de X. ¿Cómo va a ser X en el cuarto cuadrante? ¿Positiva o negativa? Positiva. Negativa importante. La distancia de este elemento al eje, fíjense que acá son positivas, pero si yo estoy de este lado, fíjense, ¿esto qué es negativo? Y, mientras que X va a ser positivo. De este lado, ¿qué es negativo si tengo el elemento acá? X, mientras que Y es positivo. Y en el tercer cuadrante son las dos negativas. Eso es importante porque cuando veamos un ejemplito van a ver que se considera así. Entonces, pueden ser positivos o negativos, obviamente, por la multiplicación esta. El área es positivo y de estos dos pueden ser los dos negativos y dar el momento positivo, o si no, uno positivo y el otro negativo. Y las unidades, como les decía recién, son milímetros, centímetros, bueno, unidades de longitud. Después pueden ver otras que ustedes conozcan de otro sistema métrico. Pero bueno, es a la cuarta, porque son 4 unidades de longitud que estamos multiplicando. O sea, el área que tiene 2 y después cada dos distancias. Bueno, entonces, esto estábamos hablando de momento centrífugo, pero si yo tengo que en vez de multiplicar por dos distancias que sean perpendiculares a dos ejes, quiero decir, bueno, a ver, quiero ver con respecto, giro por ejemplo el eje Y
que lo hago coincidir con X, o el eje X que lo hago coincidir con Y. Y bueno, en el caso que ahí lo hago rotar hasta que coincida con X, que también son dos ejes, nada más que coincidentes, la distancia va a ser Y cuadrado. Y cuando lo hago con X, va a ser X cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, JXX, cuando hago que X coincida con Y, lo vamos a llamar, ahora vamos a ver otra, no va a ser momento centrífugo, sino que sigue siendo de segundo orden, pero ese es el que vamos a llamar momento de inercia respecto al eje X, y si ahí lo hago coincidir con X, así roto X hasta los 90 grados, va a ser JII y va a ser X cuadrado de A, porque va a ser las dos distancias de X, ahora lo vemos. Y un detalle que hay que poner, yo acá le pongo JXX, pero generalmente cuando es JXX, si ponen, o sea, van a ver en los libros que es JX directamente también, tiene validez y significa como decir JXX. Y si pongo JI, es como poner JII, pero bueno, por nomenclatura nomás se establece que tiene validez, y el centrífugo es JXI. En el caso de que, en vez de estamos hablando de acá de áreas, estamos hablando de movimiento de rotación de un cuerpo rígido, esta expresión es la que van a ver, que va a ser como el radio, en vez de la distancia I, va a ser el radio de un cuerpo rígido por digamos, el diferencial de masa con respecto a un eje. Eso es lo que se llama, lo estudió Euler y dijo que era momento de inercia, porque estamos hablando justamente ya de masas. Y R la distancia al eje de cada elemento de masa considerado. Entonces, como hay tanta similitud, si ustedes se fijan, son iguales estas expresiones, o sea, muy similares, generalmente la que veníamos viendo del área se le llama, por eso decía, momento de inercia, aunque en realidad todo viene de considerar un elemento de masa y un radio como que es la distancia de cada uno del elemento al eje que yo considero. Entonces, importante para ya, esta es toda la definición que vamos a ver hoy, bueno, vamos a ver unas cositas más, pero digamos esto es lo fundamental para saber la diferencia con la clase anterior entre lo que era baricentro y cuando hacíamos momento estático respecto de un punto, perdón, de un eje. Ahora estamos viendo que se llama, eso era de primer orden, ahora estamos hablando de cuando hay doble, digamos, distancia, o sea, una multiplicación, cuando digamos es al cuadrado, o cuando ponemos X e Y, eso se va a llamar momento de segundo orden, o momento de inercia, que por eso viene de la expresión que ya se habían establecido para las masas. ¿Qué quiero decir? Como fundamental, y por eso lo resalto en rojo, siempre hay que decir momento de inercia respecto a qué eje, porque yo digo, no, momento de inercia, ¿y momento de inercia de qué estoy hablando? ¿Se entiende? Porque estoy hablando de un área o de una masa, cuando hablo de un cuerpo, con respecto a un eje. O sea, tengo una distancia, entonces la distancia, para poder tenerla, más allá de que después la integre la de cada elemento diferencial, tengo que tener la masa tengo que tener con qué eje la estoy refiriendo, la masa o el área, insisto. Porque si yo no le defino antes a qué eje me estoy refiriendo, no estoy hablando con propiedad, no estoy definiendo nada bien. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? Bueno, acá, bueno, esto es simplemente sacado también de un gráfico de uno de los libros. El comportamiento rotacional de un elemento depende del momento de inercia de la masa con respecto al eje de rotación. Esto lo ven ustedes cuando vean elementos de máquina, que por más que ustedes ven el eje acá que tiene una continuidad, va a ir de acuerdo a la masa, ustedes están viendo cómo va a ir girando y va a ir cambiando de eje, ¿no? De rotación. ¿Se entiende? Pero bueno, esto simplemente para la carrera de ustedes que lo pongo para que ya vayan viendo en qué momentos pueden, o en qué situaciones pueden utilizar los momentos de inercia. Bueno, y si tomamos distancia, ahí hablábamos recién de masa y R, que yo le decía R. En el caso que respecto de un punto O, que acá es el origen de coordenadas, es lo que se va a llamar momento de inercia polar, con respecto a un polo, que es el punto O. Es lo mismo, porque se va a llamar momento, ahora van a, digamos, el elemento integrado de cada uno de las áreas va a ser el J polar, o sea, momento de inercia polar se va a denominar, y va a ser R cuadrado por dA, pero ustedes ven que R cuadrado, ¿qué es? Por pi.
que si lo distribuimos, digamos, multiplicamos por el área, ¿qué obtenemos? Que es x cuadrado de a integral de todos los elementitos a lo largo del área, y que es y cuadrado de a la integral a lo largo de todo el área. Y va a ser ji y jx. Entonces, vamos a tener que la j polar, o momento de inercia polar, va a ser igual a jxx más jii o jx más ji. Bueno, esto es lo que les decía recién. Podemos dos veces x e y porque son los ejes superpuestos, pero si lo ponen una sola vez también está bien. Bueno, entonces, momento de inercia polar es la suma de los dos momentos de inercia. Lo puse en azul porque acá está el radio en azul, para que se vea que hablamos de ese, la suma de los dos momentos de inercia de los ejes que pasan, los momentos de inercia de los ejes X e Y, que pasan por el polo O. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre los momentos de segundo orden de dos ejes cualesquiera, y como habíamos visto, que ya ustedes resolvieron bien la ecuación, bueno, supongamos que el baricentro de la figura esté acá, que ustedes me dirían, no, estaría más por acá si yo lo hago a ojo, pero bueno, es a efecto simplemente de esta demostración. Queremos saber la relación que hay entre... Hasta ahora entonces vimos momento de inercia según el eje X, según el eje Y, y momento de inercia polar, y establecimos, bueno, y momento de inercia de masa, pero establecíamos que lo fundamental es hablar de qué ejes estamos refiriendo al momento de inercia. Entonces, como hasta ahora estamos viendo dos ejes cualesquiera, y yo digo, pero si yo quiero saber con respecto a los ejes baricéntricos, y después vamos a ver por qué decimos esto, ¿cómo lo relaciono con dos ejes cualesquiera? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso tenemos que saber la distancia que vamos a tener entre este eje baricéntrico XG y X, y la distancia que vamos a tener entre Y sub G, que es el otro eje baricéntrico, e Y. Entonces a esta le vamos a llamar A, y a esta le vamos a llamar B, a las distancias. Pero si yo digo A más esta distancia, que es desde el elemento cualquiera al baricentro, ¿cuánto es? XG. X entonces va a ser A más XG. ¿Se ve? Esto es X, va a ser A, que es la distancia entre ejes, más la distancia de un elemento cualquiera al eje baricéntrico. Con Y hago lo mismo, le decía, esto lo llamamos B, esto va a ser Y sub G, que es la distancia del elemento al otro eje baricéntrico, y va a ser entonces B más Y sub G. Entonces, ¿cómo es la relación? Si yo antes tenía x cuadrado e y cuadrado por el área, ahora reemplazo esos valores este es en el momento centrífugo, y este x, en el momento centrífugo vamos a reemplazar x y, perdón, y en el momento de inercia vamos a reemplazar x dos veces e y dos veces, o x cuadrado e y cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces con eso? Obviamente desarrollo matemático, no podemos inventar otra cosa. Entonces acá me va a quedar a por xg más b por y sub g por dA. Y la propiedad, digamos, de la multiplicación de dos sumandos hay que hacer distribuida, vamos a tener cuatro términos, todos multiplicados por dA. ¿Se ve? Va a ser a por xg más b por y sub g por dA, entonces a por b más a por xg más xg por b más xg por y sub g. Esos cuatro elementos multiplicados por a, por el, digamos, el diferencial de área, los distribuimos. Bueno, esto es todo matemática, pero acá hay dos elementos de estos sumandos. Fíjense, si yo acá tengo, bueno, tengo A por B por dA, integral de dA, más B por X sub G por dA, más A por Y sub G por dA. Saco afuera los términos constantes. ¿Qué es Y sub G por dA y qué es X sub G por dA? De acuerdo a lo que vimos en la clase anterior y que los que resolvieron la práctica me pueden decir. Hoy lo resalté cuando empecé a hablar. ¿Qué les dije? Que una de las cosas que habíamos determinado más allá de la definición era que cuando teníamos un eje baricéntrico, ¿qué significaba? Son las coordenadas, viene a ser del baricentro. Y sub Son las G y coordenadas del baricéntrico, pero ¿qué es eso? XG por dA e Y sub G por dA. ¿No eran momentos estáticos del baricentro? Vuelvo al inicio. Definimos baricentro y tuvimos un momento estático con respecto a un punto que pase por el baricentro, es nulo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que yo les dije que se compensaban las áreas.
Por eso es que cuando la semana anterior empezamos a ver ese análisis, yo decía, fíjense que una es un elemento diferencial multiplicado por una distancia, y del otro lado, cuando son ejes baricéntricos, hay simetría, entonces se van compensando, se van anulando. Entonces, si yo tengo que acá es un punto y sub g por dA y x sub g por dA, que es lo que nos está pasando acá, ¿qué estamos diciendo? Que ese momento estático, si el eje respecto al cual tomo momento estático pasa por G, entonces se producen en los dos casos una compensación de elementos diferenciales de área, entonces multiplicados cada uno por su x sub g a lo largo de todo el área, se va a compensar un positivo con negativo de este lado también, porque vamos a tener un eje que, como dice acá, respecto al cual todo momento estático pasa por el baricentro. ¿Ven? Porque es un x sub g en un y sub g. ¿Se entiende? En el dibujito anterior se entiende, que son x e y sub g pasan por el baricentro. Entonces, yo por eso les decía que si lo hubieran visto que está más acá en el centro, se hubieran dado cuenta, si hubiera sido una figura más simétrica, que se iban compensando de un lado y de otro, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, después lo repasan, esos dos elementos se anulan. ¿Y qué me va a quedar? A sub b por la integral del área más g y sub g por la integral del de área. ¿Qué es esto? El momento de inercia centrífuga con respecto, o sea, como habíamos visto, hoy habíamos visto jxg y sub g que no eran baricéntricos, entonces va a ser el momento de inercia baricéntrico, y de este lado voy a tener a por b por la integral del área, que es el área. Entonces, ¿qué determinamos? Que el momento de inercia, perdón, el momento centrífugo respecto de dos ejes cualesquiera va a ser el momento centrífugo de los dos ejes baricéntricos, o sea, con respecto a dos ejes baricéntricos, más el área por la distancia, las dos distancias entre los ejes multiplicadas. Fíjense la figura, ¿la ven? Estos son los ejes baricéntricos, estos son los ejes cualquiera, esta es una distancia y esta es la otra distancia entre los ejes baricéntricos y los ejes cualquiera. Entonces el momento centrífugo con respecto, acá está con respecto a los ejes rojos, por eso lo resalta en rojo, pero si yo quiero respecto a los azules, va a ser el momento de inercia baricéntrico más el área por las distancias multiplicadas entre ejes, que es lo que pongo acá. ¿Se ve? Eso lo vamos a hacer mucho. Acá está la definición. El momento centrífugo respecto a dos ejes cualesquiera xy va a ser igual al momento centrífugo respecto a dos ejes baricéntricos, que eran los azules, más el área de la figura multiplicada por las dos distancias a los ejes paralelos a los anteriores. Bueno, estamos hablando entre ejes paralelos, ¿no? Porque lo que vimos acá es entre ejes paralelos. Disculpen la tos. En el caso particular de ejes coincidentes, bueno, estos dos ejes paralelos, que es lo que yo les decía hoy, como cuando vimos momentos centrífugos, pero si yo hago que los ejes sean coincidentes, ¿qué les decía recién que iba a pasar? Va a ser x cuadrado por un lado, y si lo hago con respecto a x va a ser y cuadrado, y si lo hago con respecto a y dos veces, va a ser dos veces la multiplicación de y. Entonces ahí lo vimos con respecto al centrífugo, y ahora lo vamos a ver con respecto al de inercia. Entonces, en el caso particular de dos ejes coincidentes, se demuestra que el momento de inercia de una figura respecto a un eje cualquiera, ¿qué va a ser? Igual al momento de inercia respecto a los dos ejes baricéntricos, o a un eje baricéntrico, perdón, a un eje baricéntrico paralelo al anterior, coincidentes serían, en este caso serían y coincidente, y rojo coincidente con x rojo, supongamos, e y azul coincidente con x azul. Entonces son, respecto de un eje baricéntrico paralelo al anterior, más el área de la figura multiplicada ahora por la distancia al cuadrado entre ejes, sería por b. Con respecto al eje y, sería lo mismo, sería x cuadrado dos veces. ¿Se ve? Entonces, jxx, supongamos que es este. ¿Qué va a ser? El jx sub g, con un solo x sub g acá alcanzaba, si quieren poner x sub g, para que vean que estamos hablando del baricéntrico respecto de los dos ejes azules coincidentes en x,
más el área total por la distancia entre quién, entre xg e x cualquiera, que es b al cuadrado. Si lo hago con respecto a y, a ver, díganmelo ustedes, ji sub i, ¿qué sería? Es lo mismo, ¿eh? Es el j sub i sub g, digamos, ji sub g, que es el momento de inercia de esta figura con respecto a su baricentro, y coincidiendo este xg con i sub g, entonces va a ser i sub g, más el área de la figura por la distancia entre el eje baricéntrico y el eje cualquiera al cuadrado, que es a cuadrado. O sea que va a ser ji sub i va a ser i sub g más el área por a cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿por qué se superponen? O sea, ¿por qué aparece dos veces la coordenada? Porque era una de las formas de decir, ya lo vimos con respecto a dos ejes cualesquiera que podían ser ortogonales, en la forma de trabajar nosotros se trabaja ortogonal. Van a ver que a veces pueden no ser ortogonales, pero es complicar la situación. Ustedes tienen más visión de lo que queremos establecer, como yo les decía hoy, ¿para qué vamos a ver todo esto? Más allá del formulario, ahora van a ver para qué. Entonces es mucho más claro cuando trabajamos para ejes ortogonales. Y ahora Claro, cuando sí. termine yo con ver un ejemplo te voy a decir por qué. Entonces, si yo trabajo para ejes ortogonales, porque quiero ver, en definitiva, hoy yo les decía, si ustedes consideran que la orientación de la pieza es la misma para un lado o a 90 grados es lo mismo, no. Entonces para mí es mucho más fácil de ver si los ejes son ortogonales. Y eso es para un momento centrífugo, que tengo que ver, es una forma de establecer cómo estaría el área colocada en función de unos ejes que obviamente son arbitrarios, para ver qué le va a pasar a la figura, si va a responder de la misma forma con una solicitación o de otra, cómo estaría distribuida el área o la masa, si quieren. Y cuando hacen, eso es una cosa que podemos determinar, momentos, en todos casos de segundo orden, pero podemos hacerlos respecto a un eje, por eso decía, hay que decir cómo va a comportarse la figura respecto a qué eje, que puede ser dentro mismo de la figura, que sería en su baricentro, o bien, bueno, está bien, si la figura es agujereada, a lo mejor por ahí les puede quedar en un agujero el baricentro, pero supongamos que no, que es una figura entera, o si fuera un cuerpo, o también puedo hacer respecto de un eje que ya está fuera del cuerpo, como en este caso los ejes rojos, el X y el Y. ¿Se ve? Entonces, una de las maneras es decir, bueno, a dos ejes que no son baricéntricos cualquiera, quiero ver qué les pasa, y otra forma es decir, bueno, pero quiero ver qué me pasa con respecto a un mismo eje, haciéndolo coincidir. O sea, dos ejes que sean coincidentes. ¿Se entiende? Entonces, el análisis hay que hacerlo para una que, o sea, cuando son dos ejes coincidentes le llamamos momento de inercia, y cuando no son, sino que son perpendiculares, o por eso les decía hoy, o con cualquier otra dirección, le vamos a llamar momento centrífugo. Pero en realidad, cuando no son perpendiculares, es lo que yo le decía, momento de segundo orden con respecto a dos ejes, cualesquiera, que hay que ver para qué me sirve calcularlo o no, y es a lo que quiero llegar ahora. Entonces, esto se llamó teorema de Steiner o de los ejes paralelos, y se definió solo para el momento centrífugo, es decir, con respecto a dos ejes, y no con respecto a dos ejes coincidentes, sino con dos ejes ortogonales. Por eso siempre hay que aclarar a qué eje nos estamos refiriendo cuando nosotros estamos hablando de momento de inercia. Entonces, Steiner se definió para ejes paralelos, entre que serían los azules con los rojos, pero solo para el momento centrífugo. Se vino solo para el momento de inercia, no para el centrífugo. Por lo tanto, siempre debe aclararse a qué eje nos estamos refiriendo. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, cuando habíamos calculado el baricentro, ¿se acuerdan? Entonces, suponiendo que ya tenemos estos baricentros, que de acuerdo a lo que habíamos determinado, ¿cuánto vale? Esto va a ser seguro B sobre 2 y esto va a ser H sobre 2. Entonces, lo primero que vamos a decir es respecto a qué ejes vamos a calcular los momentos de segundo orden. O sea, de segundo orden, que pueden ser de inercia
o que pueden ser centrífugos. Yo les voy a decir si lo calculo para el azul o lo calculo para el verde. Tengo que decir, si no, y si los hago coincidentes, va a ser momento de inercia, y si no lo hago coincidente, van a ser centrífugos. Vamos a comenzar con el eje X en la base de este rectángulo. ¿Cómo sería entonces con respecto a lo que vimos recién? Momento de inercia respecto a XX, o le ponemos a un solo X como ustedes quieran. ¿Cuánto va a valer? En la base del rectángulo lo vamos a calcular. ¿Cuáles son los elementos que van a ir multiplicando ahí para abajo? GI. No. Claro, cada uno, vieron que nosotros decíamos, bueno, si tengo B constante, pues acá B en toda la pieza va a ser B, por eso B por DI es el área, eso lo hacemos igual que en la clase anterior para sacar el baricentro. ¿Y por quién va a estar multiplicado? Por cada una de estas I, ¿se ve? Con respecto al eje X. ¿Se entiende? O sea, Sí, cada sí. uno de estos elementos, B por DI, que es el área, va a ir multiplicándose por, o sea, es como que voy sumando todos los elementitos por sus distancias al cuadrado. Y va a ser integral, si yo tengo con respecto a DI, entre 0 y H. Eso es, entonces el área va a ser B por DI, B es constante, entonces va a ser I cuadrado por DA entre 0 y H. I cuadrado por DA que vale B por DI. Entonces acá que me va a quedar, la B es constante, la sacamos afuera, me va a quedar I cubo sobre 3, ¿se ve? Entre 0 y H, o sea que me va a quedar base por H cubo sobre 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El momento de inercia del rectángulo con respecto al eje X. Si lo quisiera hacer respecto al eje verde, ¿qué me cambia de todo esto? Si quiero JXG, XG, Me ¿qué va me a cambia? cambiar los extremos, ¿no? Muy bien. ¿Entre qué y qué? Entre X, G y H. Claro, o sea, yo voy a tener con respecto a este eje, y fíjense que la figura, como hoy les decía, esta parte está debajo, entonces cada uno de esos elementos va a ir multiplicando por este área y de este lado también por esta distancia. Entonces voy a integrar con respecto a esta G, va a ser, en vez de ser entre 0 y H, como era hoy desde acá hasta arriba, va a ser entre menos H sobre 2 y H sobre 2, ¿se ve? Porque está al medio. Entonces eso es lo que va a cambiar. Si yo lo hago, ¿cuánto me queda integrando entre menos H sobre 2 y H sobre 2 de esto? Alguien que lo haga y me dice que si le da base por H cubo sobre 12, le digo que está bien. ¿Cuánto da? Es H cubo sobre 3 integrado, o sea, I cubo sobre 3 integrado entre H sobre 2 y menos H sobre 2. Pero está el cubo, o sea, ¿qué les queda? H sobre 8, H cubo sobre 8 menos H cubo sobre 8. ¿Está bien? ¿O dije mal? ¿Entre qué era el Perdón, integral, perdón. profe? Yo tengo entre H sobre 2, es I cubo sobre 3, entre H sobre 2 y menos H sobre 2. ¿Cuánto le da? Le va a quedar 2 bases por H cubo sobre 24, ¿no? Y el 2 con el Ahí la estoy 24 sacando, profe. queda 1 sobre 12, ¿no? ¿Les dio base por H cubo sobre 12? Bueno, me voy. No me hacen caso. Reemplazo I cubo sobre 3
entre h sobre 2 y menos h sobre 2. El 3 lo saco afuera. Me queda un tercio. Me queda b sobre 3 por h sobre 2 al cubo, o sea, i cubo es h sobre 2 al cubo, que es h sobre 8, menos i al cubo, que es i, o sea, menos h sobre 2 al cubo, que es, perdón, h sobre, no, ¿No es h i cuadrado. cuadrado, profe? Es i cubo sobre 3 la integral, ¿o no? Sí, sí, la Saco integral de eso afuera, sí. me queda i cubo sobre 3, entre h sobre 2 y menos h sobre 2. ¿Y se acuerdan cómo reemplazan? I cubo, poniendo en vez de i, pongo h sobre 2 al cubo, bueno, ahí justo está acá en la integración. Es h sobre 2 al cubo, queda h sobre 8. Más h, o sea, porque queda menos h sobre 2 le queda más, porque es menos al cubo. ¿Se entiende? H sobre 8. Entonces le va a quedar 2 sobre 24, que es 1 sobre 12. Bueno, háganlo ustedes. Es muy sencillo, es matemática. Lo estoy haciendo en el aire, pero bueno, creí que iba a ser más sencillo. Pero ¿para qué lo hice ese en el aire y no lo hice resuelto? Porque quiero mostrarles que aplicando el teorema de Steiner va a dar lo mismo y es más, bueno, no sé si es más sencillo, pero tiene que dar lo mismo. Lo otro es una integración. Cuando por ahí la integración es más complicada, es más fácil usar el teorema. Y acá les va a quedar, si yo le digo Steiner y tengo jxx, ¿a qué era igual jxx? Por definición, al j baricéntrico más el área por b al cuadrado. Y si yo ya tengo ¿cómo saco el baricéntrico? Paso restando el área por la distancia al cuadrado. Entonces acá voy a pasar restando a este valor jxx, es base por h cubo sobre 3, menos el área, que es base por altura, por la distancia al cuadrado entre ejes, que ¿qué es? ¿Cuál es la distancia al cuadrado entre ejes? H sobre 2. Entonces, jx menos área por este jx, el que obtuvimos recién, menos el área, que es base por altura, por la distancia al cuadrado, que es h sobre 2. Entonces, ¿cuánto es esto? H cuadrado sobre 4, y acá es base por h cubo sobre 3, menos base por h cubo sobre 4. Queda base por h cubo sobre 12, de la misma forma que si hubiéramos integrado acá. ¿Se entendió? Bueno, ese es muy sencillo, así que les voy a dar unos ejemplitos más resueltos para que después ustedes practiquen, pero bueno, eso se los voy dando. Bueno, con integrales dobles es lo mismo, nada más que ahora el área va a ser de x por dy, entonces integran con respecto a los dos ejes entre 0 y b y entre 0 y h, y el momento respecto al eje x va a ser i cuadrado por dA, que es de x de y. Bueno, entonces primero cuando integran con respecto a x, les va a quedar x entre 0 y b, acá les va a quedar b por i cuadrado de y, entonces b por i cubo sobre 3 por di, bueno, el cubo sobre 3 va a ser ya una vez integrado, va a ser b por h cubo sobre 3, que es entre 0 y h. Si hubieran cambiado los extremos de integración, bueno, acá les va a quedar igual que hoy, base por h cubo sobre 3, ¿no? Reemplazo acá la h. Si hubieran cambiado los extremos de integración, también le hubiera dado sobre 2. Con respecto al baricéntrico. Este es con respecto al eje X acá. Si yo lo hago para el baricéntrico, acá voy a integrar entre h sobre 2 y menos h sobre 2, por eso llevo este valor. Por Steiner hubiera sido igual. Bueno, como ejemplo se los dejo. Como ya lo hicimos con respecto al eje X, ustedes tienen que hacerlo con respecto al eje Y. Para no perder tiempo cuando estamos en clase, por ahí lo hacemos en clase, ahora se los dejo para que ustedes lo hagan. O si no, después hacemos un intervalito y lo verifican. Lo tienen que hacer por integración, como hicimos acá, jx y jxg, y verificar por el teorema de Steiner. Los valores van a ser, ji va a ser también parecido, nada más que se van a intercambiar la b y la h, y con respecto al baricéntrico I sub g va a ser también, van a ser al revés. En vez de ser base por h cubo, va a ser base cubo por h. No es importante por dónde pasa el eje Y en este caso, ya que estamos haciendo con respecto al eje X. Lo mismo cuando estamos haciendo con respecto al eje Y, no nos va a importar tanto por dónde pasa
con respecto al eje, dónde va a estar el eje X. Porque estamos calculando momento de inercia respecto al eje X, ¿no? Por eso estoy diciendo, no me importa por dónde pase Y, porque es independiente. Yo tengo la figura con respecto al eje X. Cuando la tenga con respecto al eje Y, no me va a importar tampoco dónde pasa X, porque voy a ver todos los elementos diferenciales por su distancia con respecto a este eje. Pero bueno, no quiero confundir, simplemente se los dejo cuando tengan más familiaridad y hagan ejemplos y ejercicios y vuelvan a leer el PowerPoint para entender por qué está cada cosa. Ah, bueno, esto porque estamos hablando de momento de inercia. Si estoy hablando del momento centrífugo, obviamente, porque ahí estoy multiplicando con respecto a una distancia con respecto a un eje y otra distancia con respecto al otro eje. Ahí sí va a ser importante por dónde pasa cada eje. Bueno, vamos a calcular entonces el momento centrífugo para el rectángulo. Entonces ahí sí me importan los dos ejes. Acá está hecho con integrales dobles, con lo cual voy a tener Jx y, es decir, con respecto a los ejes X e Y, si lo quiero hacer baricéntrico va a ser Jxg y sub g, el verde. Si lo hago con el azul, va a ser el elemento de ese diferencial por X y por Y. El área va a ser de X de Y, y cuando lo hago con respecto, ahí está hecho con respecto a los ejes X e Y azules. El editor de ecuaciones viene en blanco y negro, pues se quedó así. Y va a ser X por Y por dx de Y, ¿no? Y las integrales siempre entre 0b y 0h, bueno, integran primero uno y después el otro, y les va a quedar que el momento centrífugo va a ser b cuadrado por h cuadrado sobre 4, porque estoy refiriendo como una forma de decir cómo está puesta esta pieza con respecto a cada uno de los ejes. Me pica la garganta, así que dentro de un ratito vamos a hacer un intervalo. Alguien me había preguntado hace un ratito para qué eran los ejes. Bueno, los ejes es como una forma de decir la figura que yo tengo, cómo está posicionada. Cuando lleguemos al final de la clase me van a entender qué quiero decir, quizás ya lo están entendiendo, pero de acuerdo a qué valor voy obteniendo yo, puedo ver si ese rectángulo está parado o acostado, o si una figura, como le mostraba hoy, en forma de T o doble T, que son perfiles, está puesto de una manera o de otra, entonces van a ver que da distintos valores. Y eso al final les voy a mostrar un ejemplito para que vean las diferencias. Esto entonces es momento centrífugo respecto a los ejes X, Y. Si yo quiero hacer momento centrífugo respecto a los ejes X, G y sub G, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos ahí? Respecto a los ejes X, Y, Sí. y cada uno con el opuesto, ¿no? Sí, pero yo te digo, respecto a XG está perfecto. Aparte me gusta que contesten algo que no es lo que estoy preguntando, pero por lo menos para que vayan viendo a qué quiero llegar. Si yo les digo respecto a los ejes X y azules, es directamente las distancias de cada uno de los elementos por Y y por X, a los ejes estos. Ahora, si yo les digo al baricentro, me va a cambiar después los extremos de integración. Acá va a ser entre menos b sobre 2 y b sobre 2, y entre menos h sobre 2 y menos h sobre 2. Pero si yo lo quiero hacer por Steiner, ¿qué voy a hacer? Esta jxy, que me da base por h cuadrado sobre 4. Con respecto al verde, ¿qué voy a hacer? El baricentro era el momento de inercia con respecto a los ejes baricéntricos más el área por la distancia a este eje y la distancia a este eje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Volvemos. Sí, Bueno, igual no importa, lo pongo, sí, vamos a profe. volver acá. Estos son los de inercia. Pero si tengo baricéntrico, la definición que hicimos hoy era el momento, el momento centrífugo más el área por la distancia entre ejes, que era A por B, o sea, B es con respecto a X, A con respecto a Y. Entonces, más el área por la multiplicación desde el baricentro, suponiendo que el baricentro está acá, a cada uno de los ejes. Si yo tengo JXY y quiero con respecto a los baricéntricos, ¿qué hago?
voy a hacer, tengo quiero entonces paso restando el área por las distancias a cada uno de los ejes perpendiculares. ¿Se entendió? Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Estábamos acá, entonces ahora hago la resta del área por cada una de las distancias. Y acá están viendo, bueno, yo le puse flechitas para decir que a medida que iba variando entre 0 y h, b, o sea, es constante, x va a ser siempre constante, porque va a valer x. Pero hay veces en que eso cambia, y ahí vamos a ver que es más complicado. Y acá, a medida que x va variando entre 0 y b, bueno, ahí no le hice la flechita para que no se empaste tanto la figura, pero iba a ir variando, iba a ser constante a medida que x va variando. Estas cosas las dejo anotadas porque por ahí uno, fíjense que yo hablándolas, por ahí uno se equivoca queriendo decir una cosa y dice otra, pero al estar escritas les va a quedar claro. Si x e y no permanecieran constantes, deben ponerse una en función de la otra, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, este caso. Fíjense ahí, una figura, una recta cualquiera, k por i más e. Bueno, ustedes ya saben, análisis matemático, que k sería la pendiente y c una constante, que me da una recta cualquiera. En ese caso es acá, bueno, esa pendiente negativa, no importa, cualquiera, pero x va variando en función de y. Entonces, cuando yo integro, ¿qué hago? Hago la área siempre elemental, si estoy haciéndola con respecto a un eje o al otro, y si no es solamente un cuadradito, pero fíjense que el de y va a ir cambiando, ven que no es constante ahí. Entonces va a ser di por x2 menos x1, que es ese área, que ahora tomamos como si fuera aproximada ahí al medio, y para un valor, acá yo estoy en esta y, si estoy acá, va a ser otro valor de x2 y otro valor de x1. Bueno, x1 iba a valer siempre 0, porque está justamente apoyado ahí el triángulo, pero si no va a ir cambiando. Entonces la primera integración es de x entre dos funciones, x1 vale 0 y x2 vale la función que teníamos nosotros. La segunda integración va a ser entre los límites de y, es decir, y va creciendo entre 0 y h. ¿Y eso por qué? Porque voy a tener, depende qué integral, si estoy resolviendo el centrífugo o el de inercia. Cuando estoy haciendo así, es porque obviamente estoy hablando del centrífugo, ¿no? Porque estoy con respecto a un eje de x y de y. Pero bueno, es todo matemático, ustedes véanlo después con tranquilidad. Vamos a hacer un calculito para un triángulo, que se los dije, se los doy de dos o tres maneras, pero para dejárselos vamos a ver una y después ustedes lo siguen. Pero fíjense, ahí tengo una recta, que la pendiente, ¿cuánto vale? Fíjense, esta es la recta, este es un triángulo, esta es una constante y la que está cambiando es esta, ¿no? Que va a ser, esto es h, esto es b, la pendiente entonces va a ser h sobre b por x. Y respecto a lo que veíamos hoy, vemos a los extremos de integración. Yo tengo un b sub i, que tampoco es constante, porque acá vale un valor, acá vale un valor, por eso hay que hacer esta relación, y por una altura de sub i, que supongamos que la considero muy, muy chiquita para poder hacer después la integración, y me planto en un valor i. Entonces, esto, bueno, no lo pasé al editor de ecuaciones, por eso está en colores, es mi letra. Entonces, ¿qué les digo? Que b sub i es AB como h menos i, esto es todo el h de todo el triángulo, menos esta parte, hasta donde yo estoy considerando, es a la h total. ¿Se ve? Si yo me paro en este triangulito, voy a tener esta b sub i, supongamos, bueno, hasta ahí. Y yo les digo, esto es el b total. Entonces, si yo me paro en este triangulito, digo que este b sub i, de este triangulito, de este elemento diferencial, tengo este triángulo. Este b sub i, una relación de triángulos, es AB como esta altura, que es toda la h menos esta i, es a toda la h. ¿Se ve? Entonces, ¿para qué hago eso? Para ver cuánto va a valer b sub i en función de esta relación que tengo acá establecida. Y b sub i, entonces paso el b multiplicando y me va a quedar esto. ¿Y el área qué va a ser? B sub i por di, porque el elemento de i es una altura infinitésima, y b sub i es el que va a ir cambiando.
Entonces la integral respecto del eje X, ¿qué va a ser? Y cuadrado por el de A, que vale B sub I, que vale esto, por dA. Entonces va a ser I cuadrado por B sub I por DI, que es el dA. Y una vez que tengo eso, reemplazo el B sub I acá adentro. Bueno, queda toda esta ecuación. Después verifíquenlo, simplemente saco los constantes B y H, que es esto y esto, que son la base y la altura total del triángulo. Y adentro voy a trabajar con I cuadrado por, bueno, este reemplazo que hice acá, H menos I por B sobre H, esta la saqué afuera, me queda I cuadrado por H menos I, entonces hago la distribución que es I cuadrado por H menos I cubo por DI, entre 0 y H, que es donde va a ir variando toda la D sub I. Ahí van a llegar entonces que el Jx del triángulo puesto de esta manera vale base por H cubo sobre 2, este momento de inercia. Un segundito, por favor. Bueno, ¿se entendió ese? Es simplemente aplicar las fórmulas que venimos viendo, o las expresiones a las que llegamos, con un análisis matemática de acuerdo a la figura. Bueno, esto está también sacado de algún libro, momento de inercia Jx mediante integrales dobles. Se los dejo para que lo miren, pero está todo bien resuelto así con esos esquemas de triángulo, es lo mismo. Ven ahí la relación, y van a llegar a que es igual que hoy, Jx del triángulo es base por H cubo sobre 2. Momento centrífugo mediante integrales dobles, hoy lo mismo, nada más que ahora es entre 0 y H y entre 0 y B, de X por Y, porque ahora no es en Y cuadrado, sino es X por Y. Multiplicamos con respecto a los dos ejes. Lo resuelven, lo van viendo, van a llegar a lo mismo, o sea, todo este desarrollo matemático, y les va a quedar que el momento centrífugo con respecto a los ejes de un triángulo puesto de esta manera va a ser base cuadrado por H cuadrado sobre 24. Fíjense que siempre la unidad van a ser la cuarta. Si a ustedes no les da una unidad de longitud a la cuarta, está mal. Bueno, eso respecto al triángulo. Y les dije, fíjense cómo está puesto, porque después vamos a ver que el momento centrífugo, de acuerdo a cómo esté la posición del triángulo respecto a los ejes, va a ir cambiando. Y eso responde a una pregunta que me hacían hoy, ¿para qué los ejes? Justamente para eso, para ver cómo orientamos la figura respecto a determinados ejes, que siempre los vamos a poner nosotros arbitrariamente y cómo nos sirvan para poder resolver ecuaciones y ejercicios. Cuando uno o ambos ejes, X o Y, son de simetría respecto del área, el producto de inercia va a ser igual a 0. El producto de inercia habíamos dicho hoy que es el momento centrífugo. ¿Por qué? Porque si yo acá les digo, a ver, este elemento de área está multiplicado por X y por Y con respecto a este eje X y respecto a este eje Y. ¿Se entiende? Entonces yo le digo, a ver, de este elemento diferencial, el momento centrífugo, que va a ser el de área por X por Y. Y el de este, ¿cuál va a ser? Estoy en este cuarto cuadrante donde hoy veíamos que el que es negativo es Y, pero X es positivo. Entonces, va a ser dA por el mismo X, con respecto al eje Y, por el mismo Y con respecto al eje X, pero con signo negativo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que se van a anular. Entonces, por ejemplo, la sección de la figura es simétrica respecto al eje X. Con cada elemento de sub A de coordenadas X y voy a tener asociado un X menos Y. Y me va a dar que todas las contribuciones se van a integrar y van a ser igual a 0. Entonces, cuando tengo un eje de simetría, el producto de inercia va a ser nulo. Fíjense acá. Si yo les digo, calculemos el momento centrífugo respecto a los ejes baricéntricos X, G y sub G. Ya ven que son baricéntricos. A veces tienen estas banderitas, parece que son baricéntricos, que hablan de la simetría, ¿no? Estos ejes van a ser paralelos a estos ejes X y Y, entonces podemos usar Steiner para calcularlo. Y hoy yo les decía, ¿para qué usamos los baricéntricos? Y porque generalmente nosotros vamos a trabajar para ejes baricéntricos, porque es lo que más nos va a servir
para ver cómo orientamos la figura respecto de sí misma, digamos, respecto a ejes que pasen por su baricentro. Entonces vamos a ver en esta figura que tiene los ejes estos baricéntricos, los ven que son simétricos con respecto a la figura, ¿o no? ¿Se fueron todos? No, sí, sí. Bueno, ¿están de acuerdo con lo que dije? Entonces, si yo les digo el momento baricéntrico es el momento de JXY, que ya lo habíamos resuelto hoy, menos el área por A por B, ¿no? ¿Se acuerdan que la definición me decía que el momento de inercia con respecto a dos ejes cualquiera era los baricéntricos más el área por las distancias? Pero si yo quiero despejar de ahí los baricéntricos, entonces va a ser el momento de inercia de los ejes X y Y de afuera, y ahora pues, paso restando al otro lado, menos el área por el A por B, que son las distancias. ¿Se acuerdan? Este es el problema de no tener pizarrón, porque yo ya lo hubiera escrito en el pizarrón y lo hubiéramos despejado de ahí, de las fórmulas, pero bueno, cuando lo revisen van a ver que es así. Entonces, nosotros habíamos sacado que JXY valía, cuando vimos el momento centrífugo hace un ratito, el baricentro de este S nos daba base cuadrado por H cuadrado sobre 4. A ver, vuelvo a la definición de Steiner. Habíamos dicho que JXX era JXG X1G, o XG dos veces, más el área por B al cuadrado. En el centrífugo era lo mismo. JXY era el momento centrífugo respecto a los ejes baricéntricos más el área por A por B, que es la distancia entre ejes multiplicadas. Si yo tengo este y quiero este, ¿qué hago? Despejo, paso esto restando. Es lo que estamos haciendo ahora. Y cuando dijimos el momento centrífugo del rectángulo, habíamos determinado que era base cuadrado por H cuadrado sobre 4. Estamos hablando del momento centrífugo respecto a estos dos ejes. Por eso les digo siempre que hablar respecto a qué ejes hablamos. Pero si yo quiero con respecto al baricentro, ¿qué tengo que hacer? Paso restando el área por A por B, que son las distancias entre ejes. ¿Se ve? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que yo les quería... Recién dijimos, cuando vemos esto, que se van a compensar los elementos, y es lo que vamos a hacer ahora con Steiner. Entonces, ¿qué va a ser? Que era base por H cuadrado, base cuadrado por H cuadrado sobre 4, menos el área por las dos distancias. La distancia entre ¿cuál es? Esto es H sobre 2, y la distancia entre estos dos, ¿cuál es? B sobre 2. Entonces va a ser base por altura por H sobre 2 por B sobre 2. ¿Lo ven? Entonces va a ser base por altura por B sobre 2 por H sobre 2, y esto era base cuadrado por H cuadrado sobre 4. Se me anulan, que era lo que queríamos saber. Como hay dos ejes de simetría, con uno solo que hubiera visto, cada elemento se iba a compensar con el otro, y el momento centrífugo, entonces, de una figura simétrica va a ser 0. Cuando exista al menos un eje de simetría, el momento centrífugo de ejes baricéntricos, por supuesto, es igual a 0. Estamos remostrándolo con respecto al baricentro, porque estos vimos que tenía el valor que era base cuadrado por H cuadrado sobre 4. Fíjense como ejemplo, acá les doy en el Make Movies, que es hay un apéndice. ¿Vieron la página Make Movies, mecánica de materiales? No la conocía. Bueno, búsquenla y ahí hay ejemplos animados. Es un profesor norteamericano que, bueno, doctorado en estos temas, entonces hizo toda una animación, bueno, vive de este tema, ¿no? Vive de la facultad. Otra definición, radio de giro, es simplemente para tener la idea de qué significa, y es, una vez que calculamos el momento de inercia, lo dividimos por el área, y es como si yo le dijera, bueno, a ver, supongo cómo estaría girando la figura respecto de ese centro, de un punto, si quieren, como si fuera un eje de rotación. Entonces, el radio de giro es el momento de inercia el momento de inercia dividido el área, y ese es el radio de giro al cuadrado, es decir, paso la raíz dividiendo.
y es lo que decía, representa la distancia a la que se debe concentrar toda la masa o el área, depende de qué estamos hablando, si momento de inercia o momento bueno, en el caso lo llamamos igual, pero de masa o de área, del cuerpo para que su momento de inercia respecto al eje considerado permanezca inalterado. Es como decir, si fuera así. ¿Se ve? Con respecto al eje X, ese es el momento, el radio de giro, y con respecto al eje Y es lo mismo, es el momento de inercia dividido el área con respecto al otro eje. Entonces, en ese caso es como que el cuerpo conserva su eje, ahí no conservó su forma, sino como que lo que consideramos todo resumido en esa distancia, pero debe reaccionar igual ante un giro respecto del eje. ¿Se entiende? Y si multiplicamos el área por el radio de giro al cuadrado, nos da el momento de inercia, es decir, despejo de acá, ¿no? Paso el área multiplicando por el radio de giro al cuadrado, no tiene ninguna ciencia. Bueno, eso entonces con respecto al eje X, entonces Jx es Ix al cuadrado por el área. El radio de giro con respecto al eje X. Usar el momento de inercia respecto al eje X. Si le hago Ji con respecto al otro eje, Y, va a ser el radio de giro respecto al eje Y al cuadrado por el área. Lo mismo. Con respecto al polar es también lo mismo, que lo que yo decía, si es un punto, en este caso el área de eje, acá es correcto. Si fuera un punto, son los 2 elevado al cuadrado, raíz cuadrada. Según sea grande o pequeño el radio de giro, nos da una idea del área que yo tengo distribuida respecto del eje o del punto este. El radio de giro de un área compuesta, esto es importante, no es igual a la suma de los radios de giro, sino que tenemos que sacar primero el momento de inercia de todo el elemento compuesto y después dividido por las áreas. Entonces no es igual a la suma de cada uno, como si yo digo, bueno, un rectángulo, un círculo, todo lo voy sumando, saco el momento de inercia, no. Tengo que hacer el momento de inercia, como habíamos visto en la clase anterior, de sacar el baricentro de toda una figura compuesta. Bueno, ahora vamos a hacer el momento de inercia de toda la figura compuesta, el momento de inercia del área total, dividido el área total. ¿Se entiende? Y esto es importante, no confundamos radio de giro con baricentro, ¿no? Porque uno es el baricentro como lo calculamos en la clase anterior, y ahora estamos diciendo que es el momento de inercia de esta figura de un rectángulo dividido el área. Hay diferencias. Uno depende del primer orden, porque es el baricentro, el otro es del segundo orden. Bueno, ya sabemos calcular los momentos de inercia y el momento centrífugo respecto, o sea, lo anterior es una definición nomás para que sepan lo que es radio de giro. Momento de inercia y momento centrífugo respecto a los ejes X e Y. Y ahora vamos a complicar un poquito la clase. Esos ejes son ortogonales. Y ya vimos cómo calcular también respecto a otros ejes baricéntricos. Estos son los que ya sabíamos, lo que, bueno, aprendimos hoy, momentos de inercia y centrífugo respecto a esos ejes rojos. Y ahora vamos a ver momento de inercia y centrífugo respecto a dos ejes X y girados un ángulo alfa. Para lo cual, ahí viene el eje X y el eje Y. Después de ver esta demostración hacemos un intervalito y después vamos a un ejemplito. Pero fíjense ahí que está el elemento de A, ahora está relacionado con X' y Y', que son distancias a los ejes de X', que son los mismos ejes, nada más que rotados. Un ángulo alfa, en los dos casos. O sea, siguen siendo ortogonales, nada más que rotados. ¿Se ve? Para lo cual tenemos que hacer, ahora sí, es un poquito más complejo porque hay que hacer un cambio, si bien es un desarrollo matemático también, hay que hacer cambio de coordenadas, porque Jx', como decía recién, Jx' va a ser la integral de cada uno de los elementos de área por su distancia Y' al eje X, ¿no? La distancia Y' al cuadrado. Entonces, toda este área integrada. Y Ji' va a ser X' al cuadrado por dA. Y Jx', Y' va a ser Y' por X' por dA. Pero, fíjense, vamos a hacer el cambio de coordenadas. Se los muestro ahí, ustedes después lo verifican si quieren, pero ven que esto van a decir, esta es la hipotenusa,
La hipotenusa siempre lo he puesto al recto. Así que espero que anden bien de trigonometría, porque si yo les digo cuánto vale esto y cuánto vale esto, es lo que tengo que hacer. Esto es, fíjense, este era X, este es Y, y este es X rojo. Entonces, si esto es Y, y esto es seno de alfa, dividido hipotenusa, entonces Y por seno de alfa le va a dar esto. Si acá yo les digo, esto es X, y bueno, y venimos acá, que es X, y quiero esto, ¿cuánto vale? Que es esta parte, también va a ser X coseno de alfa. Lo verifican después si quieren. Pero si yo les digo, ¿cuánto vale X'? Va a ser Y seno de alfa más X coseno de alfa. Ahí lo tienen. Y seno de alfa, están invertidos los sumandos, pero es lo mismo, más X coseno de alfa. Vamos a la otra. Esto es X', es este azul. Es este azul. Si yo quiero Y', van a ver que es esto. Y cuando hagan los triángulos, ahora que es lo mismo, tenemos que proyectar, se dan cuenta que hay una restita, porque es más chiquito este que el Y grande este. Pero bueno, es el cambio de ordenadas. Van a ver que tengo Y coseno de alfa. Ahora lo que tengo que determinar yo es este Y', que es este Y'. Entonces va a ser esto que es Y coseno de alfa, considerando este Y grande, ¿lo ven? Esto es Y coseno de alfa, está hecho afuera para no ensuciar la figura, lo pueden ver acá, Y coseno de alfa, es esto, y le tenemos que restar esta parte que es X seno de alfa. ¿Se ve? Mírenlo después, pero bueno, una vez que hagan esto, que simplemente tengo un cambio de coordenadas, lo deberían haber hecho en análisis matemático, se los dejo anotado, ahí está prolijito. ¿Qué hago con este X' y'? ¿Dónde lo reemplazo? Acá, acá y acá. Y empezamos. Reemplazando, tenemos el cambio de variables. X', ¿qué es? Encima de esto. Acá está X' al cuadrado, Y' al cuadrado, y acá es la multiplicación. Entonces, X' al cuadrado es X cuadrado coseno de alfa más Y cuadrado seno cuadrado de alfa. Este es X cuadrado coseno cuadrado, Y cuadrado seno cuadrado, más dos veces X coseno y seno. ¿Se ve? Cuando hagamos Y' al cuadrado, bueno, también es el de un binomio, y después la multiplicación. Todo eso está resuelto acá, ahí lo tienen, y ahí tienen la multiplicación, y simplemente lo vamos reemplazando en cada una de las integrales que teníamos, es decir, Jx', ¿qué era? X es Y' al cuadrado por dA, Ji' es X cuadrado al dA, y acá reemplazamos los dos valores. Vamos a avanzar rápido, es matemático, está bien hecho, así que verifíquenlo ustedes, practíquenlo, así les sale y van sintiéndose bien. Esto es Y cuadrado ya distribuido con el área. Este es X cuadrado, que es este, ya distribuido con el área. Fíjense, X cuadrado coseno cuadrado de alfa de A, Y cuadrado seno cuadrado de alfa de A, 2X coseno de alfa, 2XY seno cuadrado, 2XY, 2XY coseno seno, están acá por el de A. En el caso anterior, esto es Y cuadrado, está puesto acá, ¿ven? Y cuadrado coseno cuadrado de alfa de A, más X cuadrado seno cuadrado de A, menos 2XY seno coseno. Y en el centrífugo es todo esto por dA. XY coseno cuadrado de A, menos XY seno cuadrado de A, menos X coseno seno de A, más Y cuadrado coseno de A. ¿Les gustó hasta ahí? ¿Van siguiendo? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Seguimos entonces. Les pongo en rojo esta cosa en el X, que ya lo conocen. ¿Qué es Y cuadrado por dA? ¿Qué es X cuadrado por dA? ¿Qué es XY por dA? ¿Qué vimos con respecto a los ejes rojos? ¿Qué es esto? Momento de inercia en X, momento de inercia en Y, momento centrífugo. ¿No? Con los ejes rojos. Lo mismo con Y, con Ji', y lo mismo que con JXY. Entonces acá en vez de poner Y cuadrado de A, Y cuadrado, ¿qué le pongo? ¿Esto qué es? JX, JY, JXY. JX, perdón, JY,
JX, JXY. Reemplazan en cada uno. Y acuérdense de una relación que nos dice que 2 seno coseno a que es igual. Bueno, no creo que se lo acuerden, pero 2 seno coseno es seno de 2, y coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2 alfas. Todo, alfa, beta, lo que quieran llamar. Llegamos a esto, reemplazando, después ustedes lo determinan. En el pizarrón hubiera sido más lindo, pero ahora ustedes pueden ver lo que son las ecuaciones importantes con que nos vamos a manejar. Me siguieron, que es solamente un reemplazo, ¿no? Vamos con JX si quieren, para que les quede una hecha. JX, ¿qué tengo? Coseno cuadrado. ¿Por esto qué es? JX, ¿no? Más seno cuadrado, ¿por quién? Por JI, porque es X cuadrado de A. Menos 2 seno coseno, JXY. ¿Y 2 seno coseno qué es? Es seno de 2 alfa. Entonces acá les va a quedar JX por coseno cuadrado, más JI por seno cuadrado, menos estos 2 seno coseno es... Seno coseno era seno de 2 alfa, dividido 2. Es seno de 2, sí. Claro, bueno, ahí lo tenés. Seno 2 alfa, JXY. Y los otros estaban así. Con el I es lo mismo y con el JXY es lo mismo. Y hay un factor común sacado. Llegamos a esas ecuaciones, que les pongo 1, 2, 3, porque es la que vamos a usar hoy y la semana que viene. Traté de que en los ejemplitos que hice, que antes yo estas las anotaba en el pizarrón y las íbamos viendo, se las puse en cada ejemplo, pero bueno, vamos a ver si esto lleva mucho tiempo, espero haberlo, que haya quedado claro, y no me acuerdo si le puse animación, pero bueno, estuve todo el fin de semana con esto, adaptándolo a la clase de hoy. Igual si ustedes suben al campus nuestro, ahí van a ver que hay ya algunos ejemplitos que fuimos dando en clase práctica y ya los íbamos grabando porque estábamos en pandemia en esta época el año pasado también. Y fíjense que Miguel hizo algunos ejemplos en las clases prácticas, algún ejercicio, que yo ahora les voy a dar uno, pero ustedes pueden verificarlo y pueden verificar también en la página esa que les di de internet. Yo sé, chicos, que ya es muy engorrosa la clase con todo este formulario, así que vamos a llegar estas son las fórmulas finales. Me falta una más, que es la 4. Después nos puede dejar bien la página en el grupo, Juan, o... No, yo después les paso esto. Ustedes tienen todo acá. En la página esa está, fíjate que la copias en internet y llegás a esa página. Joya. Bueno, pero después ahora al grupo de WhatsApp les voy a pasar. Pero quería darle la teoría antes de pasarle, porque ven que hay que ir siguiéndolo y no quería que se adelanten. Pero esperamos un poquito, que quería decir otra cosa. Esto voy a decir, dentro de la página que nosotros ahí, que ustedes tienen para entrar en el campus para ver, hay una parte que es de círculo de humor, que la vamos a ver la clase que viene, porque las clases están establecidas así, es muy largo, si no. Así que ese ejemplo que da Miguel de círculo de humor, les pido que no lo vean hasta la clase que viene. Los que son recursantes, bueno, como quieran. Pero los que vienen, digamos, siguiendo nuevos, síganme. Bueno, para los ejes X, Y originales sin rotar, los momentos de inercia y el momento centrífugo tenían un único valor, que es el que ya habíamos calculado. ¿Se acuerdan? Como vimos, un rectángulo. Pero, ¿qué es lo importante? Que alguien hoy me preguntó, y por ahí yo intenté explicarlo, pero sin esto era difícil entender. Con cada uno de un ángulo alfa que yo empiece a rotar esos ejes, voy a ir teniendo cada un valor de JX', JY' y JXY'. ¿Se entiende? Si aparto de este JX, este JY y este JXY, van a ser constantes porque es como están los ejes puestos de acuerdo a esa figura. Pero a medida que yo empiezo a rotar, voy obteniendo distintos valores, que eso es lo que yo les intentaba decir hoy. Como voy posicionando la figura, voy obteniendo distintos valores de momento de inercia. Entonces, eso me va después, cuando veamos estabilidad 2, van a ver para qué necesitaba yo calcular el momento de inercia. Porque ese va a intervenir en la resistencia que va a tener la pieza de acuerdo a cómo esté orientada. Entonces, para cada par de XY, los momentos de inercia y el momento centrífugo van a variar en función de alfa. Es decir, que el momento de inercia de una superficie se puede determinar expresando JX' o JY' o JXY' en función de JX, JY, JXY y el ángulo alfa. Como la suma de JX, esto es para la clase que le puse un asterisco, lo vamos a ver en la clase que viene para
demostrar el círculo de Moore. Pero como la suma de Jx' y Ji' va a ser constante, va a haber un valor particular de alfa, donde voy a tener que Jx' va a ser un máximo y Ji' va a ser un mínimo. Entonces, a partir de esos lugares, yo sigo rotando y ya vuelvo a valores que no van a ser ni el máximo ni el mínimo. Espero explicarme. Si no, cuando vean esa página, por ahí creo que hay una rotación para que vayan viendo cómo van variando los valores. Bueno, esto es lo que yo les decía, el Jx y el Ji van a tener un máximo, el celeste van a tener un máximo y un mínimo, pero van a ser siempre positivos en el momento de inercia, mientras que el Jxi puede ser negativo o nulo, es una forma de entenderlo. Y cuando yo tenga que me va a dar un máximo o un mínimo, ¿ven el mouse? Está en correspondencia con que el momento centrífugo ahí va a ser nulo. Los ejes donde el momento centrífugo es nulo se llaman ejes conjugados de inercia, solamente unos de ellos van a ser ortogonales y se van a llamar ejes principales de inercia. Hay infinitos pares de ejes conjugados, pero solo un par donde cuando el momento centrífugo es nulo, los ejes Jx y Ji van a ser principales de inercia, que es lo que nosotros queremos determinar para ver cómo orientamos la presa, porque ahí va a haber cuando el eje máximo lo ponga en ese ángulo, ahí es cuando más va a resistir la pieza. ¿Me expliqué? Para eso es la clase de hoy, que se llaman ejes principales de inercia o conjugados ortogonales. Para estos ejes los momentos de inercia serán máximos o mínimos y el momento centrífugo va a ser nulo. Y estos son principales porque son importantes, porque conviene orientar la figura para esos ejes. Debemos ver en qué posición, qué ángulo tienen para que esos ejes sean principales de inercia, y van a ser máximos y nos van a servir para dimensionar la pieza para ese valor. Por eso es tan importante esta clase de hoy, que no pretendo que la gente nueva lo entienda así de una, pero sí les dejo el power para que lo entiendan bien. Y si eso se entiende, yo les digo, ¿cómo determino ese máximo? Si quiero saber con respecto al Jx', ¿qué hago? Derivamos, ¿no? Con respecto al alfa. Entonces derivamos la 1 con respecto a alfa, ¿qué nos va a quedar? La derivada de Jx' acá va a ser 2 veces coseno de alfa por menos seno de alfa, más 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, Ji, menos 2 veces seno de 2 alfa por 2, coseno de 2 alfa por 2. ¿Se entiende? Por Jx'. Eso es esto. ¿Se ve? Lo que dije recién. Después lo verifican de nuevo si quieren. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, si igualo a 0, saco factor común 2 seno coseno, entonces me queda por Ji menos Jx. Paso al otro lado. ¿Se ve? Me queda 2 seno, que era igual a seno de 2 alfa, factor común, ¿no? Ji menos Jx. Paso al otro lado, ¿y qué me va a quedar? Paso al otro lado, paso el coseno dividiendo, ¿qué me va a quedar? ¿Me van siguiendo o no? Bueno, hay que hacerlo en el pizarrón, chicos, lo voy tratando de mostrar cómo se puede, pero vuelvo. Si yo derivo la Jx' respecto de alfa, ¿qué me queda? Bajo el 2. 2 coseno de alfa por seno de alfa, que la derivada del coseno del menos seno, menos 2 coseno seno. Más, ¿esto qué es? Bajo el 2, Ji, seno de alfa, coseno de alfa. Esta queda positiva, la de Ji. ¿Y esta qué queda? Seno de 2 alfa, que es coseno de 2 alfa, por la integral, por la derivada de adentro, que es 2 coseno de 2 alfa, Jx, sí, negativo. Todo eso lo igualo a 0. Si igualo a 0 esto no está más, porque la derivada, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Saco factor común 2 seno coseno por Ji menos Jx. Este lo paso para el otro lado, pero bueno, acá todavía no lo pasé, en la de abajo. Me queda 2 Jx coseno de alfa. Y acá, que era 2 seno coseno, era igual a seno de 2 alfa, ¿se acuerdan? 2 seno coseno igual a seno de 2. Entonces reemplazo acá. ¿Y qué me queda? Ji menos Jx seno de 2 alfa menos Jxi 2 coseno de 2 alfa. A ver, ¿no quieren todavía pasarlo? Divido todo por coseno.
de 2 alfa. ¿Qué me queda acá? JI menos JX, tangente 2 alfa, ¿no? Menos 2 JXI. Entonces, tangente 2 alfa, ¿qué me va a quedar? Paso de acá, 2 JXI positivo, dividido JI menos JX. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, síganlo, chicos, pero bueno, es así. Y como esa es la ecuación 4 que ustedes necesitan determinar, ¿qué les está diciendo ese ángulo? Que es tangente, va a tener dos raíces, obviamente, una a un valor y otra a los 180 grados, pero yo, en función de JI, JX y JXI rojo, que los puedo calcular si me dan una figura y los ejes, puedo ir viendo cuándo es el ángulo para que esos dos sean máximos. Porque ahí lo dije, esto lo saqué con qué ángulo me da máximo, ¿no? Con ese, ahora vamos a ver. Esta ecuación tiene dos raíces, 2 alfa 1 y 2 alfa 2 separadas a 180 grados, por lo cual, si yo divido por 2 alfa, el ángulo alfa va a dividir, estas dos raíces van a diferir en 90 grados, y especifican la inclinación de cada eje principal. Ahora lo voy a reemplazar para que lo vean. Entonces tenemos dos ángulos, 2 alfa 1 y 2 alfa 2, 2 alfa 1 a los 180 tengo 2 alfa 2, que si los divido por 2 van a ser alfa 1 y alfa 2 a 90 grados, que van a responder a esas dos tangentes alfa 1. Voy a tener dos tangentes, dos raíces. Esas me van a dar la inclinación que yo voy a saber dónde me van a dar los ejes principales de inercia. Entonces, quieren ver si se cumple que estos dos ángulos alfa 1 y alfa 2 obtenemos los ejes principales de inercia. ¿Qué hago? Y bueno, vamos a reemplazar. ¿Qué les había dicho yo? Que esta ecuación me tenía que dar que el centrífugo era nulo. Reemplazando entonces la tangente de alfa en la ecuación 3, fíjense, JXI coseno 2 alfa, más un medio, JX menos JI seno 2 alfa. Eso, si yo digo tangente 2 alfa por coseno 2 alfa, ¿qué me queda? Seno 2 alfa. ¿Se ve? ¿Qué es esto? Eso es esto. Eso es seno 2 alfa. Es esto. Entonces, ¿qué me queda? Si hacemos toda esa diferenciación, un medio JX menos JI por tangente 2 alfa, que es lo que resolvimos recién, por coseno 2 alfa. Esto es lo que sacamos recién, ¿no? 2JXI. Necesito el pizarrón, discúlpeme. Tangente 2 alfa es 2JXI menos J, dividido JI menos JX. Entonces, yo acá les digo, este artificio que les digo, seno 2 alfa, que es tangente 2 alfa por coseno 2 alfa. Tangente 2 alfa lo que resolvimos recién. Eso es seno 2 alfa, paso de ahí a acá. Síganlo ustedes, chicos, les pido por favor, y disculpen que esto no se puede de otra forma. Esto que es tangente 2 alfa es 2JXI dividido JI menos JX por coseno 2 alfa, más JXI coseno 2 alfa. Eso es lo que resolvimos recién, para que les quede claro. Bueno, ¿y qué hago? Un medio JX menos JI, ese JX menos JI está multiplicando esto, los puedo simplificar. ¿Está bien? Está uno arriba y otro abajo. Y el 2 con el 1 medio. Perdón, acá era JX menos JI y acá es JI menos JX, por eso les pongo ese menos ahí. Lo simplifiqué, pero estaban invertidos los signos, entonces tengo que poner un menos para que sea igual. Y el 2 con el 2. ¿Lo ven? Entonces acá, ¿qué me queda? Que J'X', si ustedes ven, esto es igual a 0. Porque me quedó JXI por coseno 2 alfa negativo, más JXI coseno 2 alfa positivo. O sea que verificó que reemplazando ese ángulo, estamos demostrando, reemplazando en que el centrífugo es nulo, que sí que estaba bien que esas dos, tangente 2 alfa 1 y tangente 2 alfa 2, esos dos ángulos, 2 alfa 2 y 2 alfa 1 nos dan que, o alfa 2 y alfa 1, nos dan que para esos valores los momentos de inercia van a ser máximos porque el centrífugo es nulo. Lo que yo les mostraba, intentaba mostrarles en esa figura. Cuando los centrífugos alfa 1 y alfa 2, para esos dos ángulos, centrífugo nulo, voy a tener un máximo en JX y un mínimo en JI. No van a ser los dos máximos a la vez, uno es máximo y el otro es mínimo. ¿Se entendió? Hasta ahora abstracto, después con ejercicio lo van a entender más.
Ahí está todo demostrado para qué es, o sea, cómo está la demostración. Bueno, si quieren hacer, ¿para qué valor el alfa 3? ¿Para qué valor de alfa 3 el momento centrífugo JXY será máximo o mínimo? Hay que hacer lo mismo, nada más que derivamos la ecuación 3. Ahí también tiene algunas demostraciones. Y van a llegar a ese valor, pero van a ver que el centrífugo es nulo para ese valor de tangente de 2 alfa 0 y 2 alfa 3, que yo le llamo ahí. Y si recuerdan la anterior, para cuando los momentos de inercia eran máximo y mínimo, van a ver que son hacen menos 1 por la pendiente de la otra, quiere decir que son ortogonales, si acuerdan de álgebra. Entonces, tangente de 2 alfa 0, que es esta nueva, es menos 1 sobre la tangente de 2 alfa 1, que era la otra, quiere decir que son perpendiculares. Es decir, que nos va a dar dos valores que difieren 180 grados, alfa 0 y alfa 3, donde el momento centrífugo va a ser máximo o mínimo. Es decir, respecto del momento de inercia máximo, el centrífugo va a formar 90 grados para ser máximo o mínimo. Y ahí, esto síganlo ustedes, pero yo les había puesto tangente 2 alfa 1 y 2 alfa 2, que dividido 2 van a ser alfa 1 y alfa 2, para los cuales yo voy a tener un 2 alfa, los rojos, 2 alfa 2 y 2 alfa 1, o sea, a 180 grados. Para estas dos raíces, yo había demostrado que el momento de inercia era máximo, ¿se acuerdan? O mínimo la otra. Y dividido por 2 van a ser alfa, o sea, en las ecuaciones de alfa 2, pero si dividen por 2 van a tener alfa 1 y alfa 2. Tenía 2 alfa y 2 alfa 2 alfa 1 y 2 alfa 2 dividido por 2 me van a dar alfa 1 y alfa 2. Pero olvidándonos de los verdes, vemos con respecto a los rojos que a 90 grados yo tengo 2 alfa 3 y a 90 grados voy a tener 2 alfa 1, que en realidad son para cuando son máximos los valores del centrífugo. ¿Se entiende? Medianamente. Fíjense, 2 alfa 0 menos 2 alfa 1 les da 90. Y 2 alfa 3 menos 2 alfa 2 también les da 90. Quiere decir que van a estar 90 grados, 2 alfa 0, 90 grados en el círculo, entonces en la figura van a estar a 45 grados. Porque en el círculo de Moore va a dar siempre con 2 alfa. Quiere decir que yo en una pieza voy a tener los alfa. A ver si ahí le hice un dibujito que se entienda más. Si esta es la dirección principal, momento de inercia máximo, a 90 grados voy a tener el momento de inercia mínimo, y a 45 grados voy a tener el momento de inercia, el momento centrífugo máximo. Y a 45 grados de la otra, de la dirección mínima, voy a tener el centrífugo mínimo también. Esto no lo van a entender acá, se los doy para que lo repasen después, lo van a entender cuando hagan algún ejemplo la gente nueva, y por ahí los que están recursando espero que les quede claro. No pretendo que se entienda, simplemente se los dejo establecido para que repasen y después vayan viendo estas figuras. Que la idea es aclarar, si no aclara, obvienla por ahora. Y lo último, yo les digo cómo calculo, porque hasta ahora les dije en esa dirección tengo el máximo y el mínimo, con este ángulo. Y estas eran las ecuaciones con las que yo había determinado que en función de un JX, un JY y un JXY de los ejes originales, y ahora rotándolos en función de un ángulo alfa cualquiera y considerando estas igualdades, ¿cómo calculo J máximo y J mínimo? Que le voy a llamar J1 y 2, con esta fórmula, que la voy a demostrar la clase siguiente para que ahora no se enojen. Y estas son las 5 fórmulas importantes de esta clase. Con este J1, 2, el 1 me va a dar el momento principal sumando acá, y el 2 me va a dar el momento mínimo de inercia. Son los momentos principales. ¿Para qué queremos esos momentos principales? Para saber cómo orientar la pieza para que resista de la mejor manera posible en función del área que tenga. ¿Se entendió? No es sencillo, ya lo sé. Los momentos de inercia nunca pueden ser negativos. Los de principales menos. Sí los centrífugos. Y cuando tenemos un momento principal de inercia, el centrífugo es nulo. Y hoy yo les decía,
cuando vimos el triángulo puesto de una manera, le dije, fíjense el valor, estos son momentos de inercia, fíjense, I sub X, lo pueden ver como I sub raya, o I sub XX, o I sub X e I sub Y solamente. Este es el momento de inercia con respecto al eje X. Este momento de inercia con respecto al eje Y, que era JII, que lo calculamos hoy, y acá lo tienen ya puesto en la tabla, y fíjense el centrífugo, que también lo calculamos, del rectángulo era base por h cuadrado sobre 4. Respecto del triángulo, una cosa es que el triángulo esté puesto así, y otra cosa, fíjense, acá tenemos el momento de inercia, que tiene respecto a este eje un valor, que era base por h cubo sobre 12, ya lo habíamos calculado. Con respecto al baricentro, ya les da el valor establecido, ustedes lo pueden hacer por definición como lo hicimos hoy. También tienen de estas figuras, fíjense, que ya son más complejas. Y si lo quieren calcular con respecto a los baricentros, lo hacen lo hacen con el teorema Steiner, o si no, con las integrales, directamente tienen que ver que acá los extremos de integración tienen un valor, acá es un h sobre 3 y acá 2/3, y van viendo a qué valores llegan. Pero fíjense que acá el momento centrífugo de este triángulo puesto así les da negativo, con respecto al eje, cuando tiene la rayita arriba es baricéntrico, con respecto a ese punto. Este XY es con respecto a estos ejes, ya no baricéntrico. ¿Se entiende? ¿Saben por qué esto es así? Depende de la forma como esté. Fíjense esta figura simétrica, fíjense que los centrífugos son nulos. ¿Lo ven? Por lo que decíamos hoy, se van compensando las áreas. Fíjense acá, estas áreas, por más que un sector de círculo es simétrica, un eje baricéntrico el X, el momento centrífugo es nulo. ¿Lo ven? Figura simétrica, momento centrífugo es nulo. Acá es simétrica con respecto a ese eje baricéntrico, por eso es nulo. Con respecto a este eje no, porque está toda de ese lado. Acá es simétrica, fíjense, con respecto al baricentro, da 0. Y acá tengo otros momentos centrífugos, y fíjense los triángulos estos. Este es negativo y este es positivo. ¿Por qué? Por la orientación del triángulo. Bueno, ¿saben qué es lo que tienen que ver ahí? Y eso sí está explicado en un videíto que grabó Miguel el año pasado, mírenlo. Por eso les digo, miren hasta ahí, hasta donde estamos determinando los momentos. No se metan, después hay el último de momento de inercia, así que, de círculo de Moore, ese obvienlo, pero miren los otros, ahí está explicado bien. Tiene que ver con que si yo divido esta figura, en las 4 áreas que ¿ven los ejes baricéntricos? Que si yo los continúo me dividen en 4 la figura. ¿Lo ven? ¿Ven el mouse? ¿Ven mi mouse? Sí. Fíjense si yo este X baricéntrico y este Y baricéntrico, que son los ejes, los continúo, perdón. Ven que tengo un área acá, otro área acá, otro área en el tercer cuadrante y otro área en el cuarto cuadrante. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Sí. Bueno, si yo les digo, primer cuadrante que tengo, cuando decíamos el elementito por las distancias a los ejes, las dos son positivas. Vieron que hoy les puse énfasis en eso. Si yo tengo este área, ¿son las dos distancias positivas respecto a los ejes? No, la X va a ser negativa, la Y sí va a ser positiva, con lo cual estos momentos centrífugos me van a dar negativos. Si estoy en este lado, tengo la X y la Y, las dos negativas, con lo cual multiplicados me van a dar positivo. Y si estoy en este lado, las áreas me van a dar, las áreas por cada elemento multiplicado con respecto a los ejes, el Y me va a dar negativo y el X positivo, con lo cual en el segundo y en el cuarto cuadrante tengo multiplicaciones negativas, y en el primero y en el tercero positivas. ¿Dónde tengo más áreas? En esta segunda y en este cuarto. Van a ganar esas dos, por eso va a ser negativo. ¿Se ve? La sumatoria total. Acá, cuando hago lo mismo, ¿quién gana? Esta y esta, primera y tercer cuadrante, que son las dos positivas. Y estas dos chiquititas son negativas, ganó positiva. ¿Se ve? Con respecto a los baricéntricos, con respecto a los otros, fíjense que es uno positivo y el otro negativo, depende cómo esté puesto. Eso lo pueden hacer por Steiner. Bueno, eso es para que vean entonces por qué, como está orientada la figura, les va a dar un momento centrífugo negativo, y ahí
vamos a ver este ejemplito y terminamos la clase. ¿Quieren respirar 10 minutos o seguimos? Como le quede mejor a usted, profe. Bueno, sigamos así, que ya que vienen, porque si no se van a dispersar. Entonces, ¿qué me dicen? Determinar los momentos de inercia máximo y mínimo de la superficie triangular respecto a sus ejes baricéntricos. Por la tabla sabemos esto, porque ya lo habíamos calculado por definición, pero yo les digo, bueno, quiero respecto al baricentro, y voy y me fijo en la tabla qué valores tengo. De un triángulo base, con respecto al baricentro, que le queda base por h cubo sobre 36, y base cubo por h sobre 36 respecto de y, y base cuadrado por h cuadrado sobre 72, esos son los tres que tienen ahí. Y lo de la... Acá, ¿qué les dije? Les va a dar positivo. ¿Ven? Estamos en una situación donde ganan los dos estos. ¿Lo ven? El que acabo de explicar. Entonces, ¿qué hacen? Reemplazan valores. Base por h cubo sobre 36, que es 24 por 48 al cubo sobre 36. El otro, con respecto a y, que es base cubo por h sobre 36, eso ya lo calculamos hoy, es 48. Acá la base sería esta, por h cubo, que sería 24, porque está al revés. Y el momento de inercia base cuadrada, este es el centrífugo. ¿Qué hago con esos? Tangente 2 alfa, que es 2jxi, dividido ji menos jx. Tengo que sacar el ángulo. Entonces, ángulo, arco tangente, dijimos vamos a tener dos valores, un alfa 1 y un alfa 2, separados 90 grados, porque estaban en el círculo que habíamos hecho, eran dos alfas, ¿se acuerdan? Entonces, en la figura que dijimos, eran un alfa, son dividido 2, la dije. En vez de estar a 180, como yo les decía acá, cuando sacábamos inicialmente las dos alfa para las cuales teníamos el máximo, yo les dije 2 alfa 2 menos 2 alfa 1 da 180, quiere decir que alfa 2 menos alfa 1 estará a 90. Entonces, igual ustedes lo sacan esto con la calculadora y le van a dar dos valores. Uno menos 16 y el otro 73. Si hacen tangente a estos dos valores, van a ver que los dos valores le van a dar este número. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo ese valor de alfa en la ecuación que habíamos obtenido en la 1. En esta. Entonces, reemplazo el valor de alfa, jx ya lo calculé, ji ya lo calculé, y jxi. Bueno, j o i lo pueden ver también en los libros. Lo dejé a propósito para que vean que lo pueden ver de distintas formas. Y jx' entonces va a ser el valor de reemplazo y reemplazo con cada uno de los ángulos. Fíjense, con menos 16 yo llego a 79. Con el otro llego al 12. Quiere decir que este va a ser el máximo, este va a ser el mínimo. Calculando los momentos principales mediante la fórmula 5, ¿qué hago? Reemplazo directamente acá con lo que yo calculé y me va a dar exactamente lo mismo. Lo hice para que les vean que son exactamente igual las cosas que resolvemos, pero esto lo vamos a ver la clase que viene, donde sale esa fórmula. Y vamos a la figura. Entonces, para este lado, yo voy a tener, fíjense, el ángulo era menos 16, vamos a considerar negativo para acá, y el antihorario positivo. Yo en el eje U voy a tener el máximo, y en el eje B voy a tener el mínimo. Quiere decir que orientando la figura de esa manera, es como más me va a tener las direcciones principales de inercia. Esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. La clase anterior lo vamos a ver de una manera más gráfica, más linda, pero si se entendió acá, o por lo menos fueron siguiendo la clase, me quedo contento, es muy compleja y no es para verla virtual. Espero la hayan entendido. Pónganse a hacer ejercicios y hagan la práctica, y pueden hacer toda la práctica, porque analíticamente se puede resolver todo. Y la clase que viene vamos a ver una forma un poquito más gráfica y que nos permite que por ahí podemos tener un error de signo y en cambio gráficamente acá lo podemos tener, equivocarlo, porque es la cantidad de cuentas que hay, y estamos hablando de una figura sola. En la clase que viene vamos a ver cuando hay figuras compuestas. Pero es mucho más sencillo cuando lo vemos con el círculo de Mohr, que es gráfico. Pero no nos adelantemos. Hagan ejercicios, sigan con esto. Esta es toda la teoría de hoy. Bastante compleja, por cierto, una de las peores para que se entienda en una sola clase.
la reforzamos la clase que viene mediante gráfica y también demostraciones. No se asusten con las demostraciones, traten de llegar, fíjense que son matemáticas. Lo más importante de esto es que orientando la figura de esta manera, girándola así, yo voy a tener el máximo valor, girando 16,85 en el sentido de las agujas del reloj, y a 90 grados voy a tener el mínimo valor de momento de inercia. Y así que lo voy a orientar así al triángulo, ¿no? Y orientándolo así es una de las formas de ver cómo distribuir justamente, este es un triángulo, bueno, cualquier figura para que pueda soportar. Después vamos a ver, cuando veamos cada una de las solicitaciones en estabilidad 2, lo que son los módulos resistentes. Pero el momento de inercia es fundamental para saber cómo orientar la pieza.